Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estoy armando una especie de formato tipo podcast porque quiero aprovechar que estamos próximos al partido de Perú con Venezuela y estoy grabando este material antes del partido, así que no tengo ni idea cómo quedará el encuentro de fútbol. Hoy quería hablar sobre liderazgo. Y todo a propósito del tema Gareca Reynoso. Debe quedarse Reynoso, debe volver Gareca, ¿por qué Gareca sí? ¿Por qué Reynoso no? Y yo creo de que esto tiene que ver mucho con precisamente las características que debe tener un líder dentro de un grupo, dentro de una organización, dentro de una comunidad, y por qué es importante que hayan buenos liderazgos, por qué es importante que nos fijemos en ese detalle, en los buenos liderazgos, en los buenos líderes, o en los líderes que estén en el momento indicado. En este caso, en el caso de Reynoso y en el caso de Gareca, he escuchado a algunas personas decir que, por ejemplo, Reynoso, o mejor dicho, Gareca, el estilo de liderazgo que tiene Gareca es el estilo de liderazgo que debe prevalecer en un grupo humano como el que tenemos en la selección peruana de fútbol. Y yo creo, y mucha gente debe coincidir conmigo, que en realidad la selección peruana de fútbol, de cualquier época, no solamente, no solamente de esta época, sino de cualquier época, es una muestra representativa de la naturaleza del peruano. No sé si eso funciona con todas las selecciones del mundo, no sé, pero yo creo de que en mucho representa la naturaleza propia del peruano. ¿Por qué puede ser esto? Por la extracción social de los miembros del equipo, que es la extracción social de la mayoría del Perú, es decir, hogares en muchos casos desintegrados, hogares en muchos casos disfuncionales, hogares en muchos casos en donde hay una carencia de la figura paterna y donde en muchos hogares la presencia de la mujer, de la mamá, ha sido única, ¿no? Entonces, eso crea un tipo de personalidad muy específico, con virtudes, pero también con una serie de carencias. Carencias. Hay muchas carencias. Hay muchas carencias de orden afectivo. Y esas carencias de orden afectivo pueden ser extrapoladas en casi cualquier grupo humano. Lo cual hace necesario que nosotros podamos, si nosotros somos dirigentes, si nosotros estamos trabajando en un lugar y tenemos algún tipo de mínima capacidad de toma de decisiones, debemos de tomar en cuenta ese tipo de detalles. El tema de cuál es el tipo de liderazgo que necesita nuestro grupo humano. Porque no todos los liderazgos son iguales. No todos los liderazgos tienen las mismas características o son necesarios en todos los momentos. No. Hay diferentes tipos de liderazgo. Hay diferentes tipos de acercamiento a la gente.
De Gareca decían lo siguiente, y probablemente es uno de los motivos por los cuales a mucha gente le cae bien, además del tema de los resultados. De una de las cosas que decían de Gareca era, por ejemplo, que era paternalista. Algunos detractores podrían decir que más que paternalista, tendría o tendía a sobreproteger y a apañar algunas conductas que estaban mal. Como uno no conoce cuáles son los pormenores de la relación entrenador o director técnico jugador, no puede saber si realmente había un apañamiento, porque la idea de apañamiento o de apañar algo es yo voy a tapar lo malo que tú estás haciendo y lo voy a dejar allí. En cambio, una persona que gestiona esa situación podría partir de la premisa de no voy a dejar que esta situación traspase las cuatro paredes de nuestra relación, porque eso va a afectar no solamente a la relación que tenemos, sino al grupo humano, pero yo quiero solucionar esto y no quiero que vuelva a ocurrir. Y yo necesito respuestas de tu parte, necesito cambios visibles para que puedas continuar en este grupo humano. Entonces, aparentemente, una de las virtudes que habría tenido Gareca cuando era entrenador era esa, ¿no? Ese trato paternal, esa figura paterna que requieren en muchas ocasiones los peruanos. Cuando yo estaba leyendo el libro de Vargas Llosa y él hablaba del caudillismo y él hablaba de esta suerte de problema que tenemos nosotros, en realidad, además de que el carácter del peruano está muy aún envuelto en aquello del carácter medio monárquico que manejamos, donde siempre queremos un salvador, o siempre queremos un caudillo, o siempre queremos... También es cierto que hay otro componente más, que es el componente familiar que ya les estaba comentando. Y eso también se trasluce en las elecciones. En las elecciones. Un candidato paternalista, aunque firme, aunque vertical, pero con ese tipo de características de padre, podría tener resultado, digo yo, podría tener resultado, precisamente por las características que tenemos. Entonces, otro tipo de liderazgo hubiera podido ser apropiado para el jugador peruano. Por ejemplo, un liderazgo que sea vertical, pero no paternal, simplemente vertical. ¿Funcionaría? No, no funcionaría. Yo creo que no funcionaría. Yo creo que no funcionaría. Y no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de liderazgo. Va más allá. Porque yo creo que, por ejemplo, para este grupo humano, si tú eres solamente vertical, por más que tengas un respeto basado en la experiencia o basado en el conocimiento, si eres solamente vertical, se te van a revelar los jugadores, precisamente porque también hay este componente anárquico, ¿no? Me rebelo contra las formas y me rebelo contra... Entonces no funcionaría. Es lo que yo creo. ¿Funcionaría en otro país? Tal vez. En China o tal vez en Corea del Sur, que son o tienden a ser, creo, más sumisos. Son sociedades que también son imperiales, pero han tenido una forma de gobierno mucho más vertical.
sin los componentes que hacen diferente a nuestro tipo de sociedad. En las empresas, ¿qué tipo de liderazgo se necesita en las empresas? ¿Vertical? Tiene que ser vertical. El liderazgo tiene que ser vertical, porque las empresas son verticales. Imagínate que sometas a voto las decisiones de compra de insumos, o sometas a voto las ganancias o las proyecciones que una organización se traza a lo largo del tiempo, o en un año. No se puede, es imposible. Las empresas son verticales. Necesitas un liderazgo que sea vertical, pero tendría que ser ese verticalismo autoritario o injusto. No, porque un deber de un líder de verdad es la justicia. La justicia es, hablando en síntesis, es dar a cada uno lo que corresponde. ¿Mm? Y lo que corresponde está dado por la moral, por la ética. Y no debería de ser un elemento emotivo tampoco, ¿no? Entonces, el liderazgo dentro de una empresa debe ser, sí vertical, pero no autoritario. No autoritario, porque hay un deber dentro del líder, de velar por el bien común, de que todo se lleve, de que todo se lleve, o de procurar el bien de los trabajadores, por ejemplo. Eso debería de ser. Eso debería de ser. Y no solamente en el lucro, que es para lo que están hechas las empresas. Pero un buen líder también se debe de preocupar por lo que le toca al trabajador, dado que está esforzándose y está dando parte de su trabajo para crear plusvalía, ¿no? Plusvalía. De la que después lucra, obviamente, el dueño de la compañía y la plana mayor. Que no está mal, que para eso eres el dueño, pero es que también tienes que velar por el bienestar de la gente, que en muchos casos ofrece y trabaja más de lo que probablemente debería de trabajar. Entonces el líder en una empresa tiene que tener esa característica, tiene que velar por el bien común de los trabajadores, tiene que, aunque ejerciendo una autoridad vertical, no ser autoritario y tiene que saber escuchar, ¿no? Porque para no ser autoritario, para tomar decisiones justas, tienes que saber escuchar. Si no escuchas, ahora esto es bien difícil, porque para escuchar requieres en la mayoría de los casos tragarte tu ego. Porque en algunos casos pues vas a tener que aceptar que has tomado malas decisiones, vas a tener que aceptar críticas, vas a tener que aceptar mejores ideas que la tuya. Y la mayoría de la gente no acepta eso, pues. Por un tema de ego. Nosotros trabajamos mal el ego y lo gestionamos mal. No vamos a escuchar porque vamos a querer que nuestro punto de vista esté por encima de los demás, por encima del resto. ¿Qué es lo que hacen los autoritarios? Mi punto de vista es el único que vale. Y cuando tienes un ego mal trabajado, mal gestionado, entonces es difícil que puedas tomar luego buenas decisiones. Yo recuerdo un caso en una empresa donde trabajé, fuera de Lima. Teníamos un problema. La fábrica estaba por acá y había un pueblo joven por acá.
La fábrica fue primero que el pueblo joven. El pueblo joven vino y se instaló al costado de la fábrica. Y la fábrica botaba bagacillo, que es cuando mueles el bagazo, un poco la cáscara de la caña de azúcar, lo conviertes en polvillo y este polvillo luego iba a alimentar un horno de este polvillo, este bagazo se llama biomasa, y a través de eso se generaba energía eléctrica que activaba la otra cadena de producción, por ejemplo, de caña de azúcar, las otras máquinas. Pero mantener este combustible biológico, esta biomasa, significaba agruparlo y no se tapaba. No sé, ¿por qué no se podía tapar? No se podía tapar porque esto se podía incendiar en cualquier momento. Entonces se aconsejaba tenerlo en un espacio abierto, porque de ahí le caía una pequeña chispa de cualquier cosa, alguien fumando, ya saben, quemando basura en la calle y llega una chispa y se incendia. Y el problema era que el viento llevaba este polvillo de bagazo a el pueblo joven aledaño. Y cuando tú lavabas ropa, se impregnaba el bagazo en la ropa. Cuando tú te preparabas una sopa, cuando te servías un café o cosas de ese tipo, lo encontrabas ahí con restos. Mm. El tema es que justo en aquel tiempo donde yo estuve trabajando, empecé a trabajar por allí, una señora se enferma en el pueblo joven, se enferma de fibrosis pulmonar y se muere. Y claro, hubo una gran conmoción porque empezaron a acusar a la empresa de, además de contaminar, de provocar la muerte de los trabajadores o de quienes vivían allí. Y claro, ¿cómo podías tú explicarle a la gente que eso no era verdad? Había o era necesaria una explicación técnica porque en realidad allí la gente solía cocinar con ollas, o mejor dicho, con cocinas con carbón, entonces, o con leña. Y la leña en el tiempo es altamente cancerígena y eso te puede producir ese tipo de males. Pero el polvillo de bagazo es tan grande que no puede llegar a tus pulmones. Bueno, entonces se generó un problema. El gerente de esta empresa que estaba encargado de llevar las relaciones con esta comunidad era un tipo que había estudiado en una universidad grande, era limeño, eh, y ninguneaba a la gente. Con ellos solamente podía reunirse en su oficina los martes, a tal hora. Que ellos querían hablar con el gerente, si querían hacer algún tipo de reclamo, si querían generar algún tipo de solución por la problemática. No, solamente a esa hora. El jefe que yo tenía era de recursos humanos, era un abogado chimbotano. Y era más barrio, era más, ¿no? Más centrador. No era una persona, digamos, súper culta, pero se esforzaba. Y era campechano. Y era joven, además, en esa época. Bueno, él le dijo al gerente general, señor, y yo le arreglo el problema. ¿Y cómo lo vas a arreglar? Usted déjame. Uno de los dirigentes de este pueblo joven tenía un puesto en el mercado. Tenía un puesto, era zapatero. Entonces lo que hizo mi ex jefe es ir a conversar con él,
se comieron un ceviche, se tomaron unas chelas, bebieron cerveza, la pasaron bien, hablaron de la familia, tal, tal. Y le dice, doctor, nosotros nos vamos de ese lugar, nos vamos de ese lugar. Solamente queremos que la empresa nos compre o nos dé o invierta en unos terrenos. Nosotros los podemos pagar poco a poco y, y nada más, ¿no? Vemos la manera como poder arreglar la situación. Porque esto ya estaba trascendiendo, este problema estaba trascendiendo ya a los medios de comunicación de Lima. La cosa se estaba poniendo. Y por otro lado, el otro gerente lo que decía es, mira, ¿sabes qué? Nosotros como empresa ya estábamos acá. Ustedes vinieron después. Ya se les ha explicado que este vaso no contamina, no te mata. Te incomoda, si te genera estas molestias, si lo que vamos a hacer es poner unas mallas para evitar que se vaya el vaso para tu sitio. Pero no podemos hacer nada más, además de las campañas de apoyo social que nosotros desarrollamos. Este era el gerente de relaciones comunitarias. El otro era el gerente de recursos humanos. Entonces, lo que hace mi jefe es ir donde el gerente general y dice, mire, tengo la solución. A él no le correspondía buscar la solución, le correspondía al otro señor, al que se encargaba de relaciones comunitarias. Pero, de manera voluntarista, mi jefe quería, bueno, apoyar a la empresa, ¿no? Porque de todas maneras, pues, es parte de ella, o era parte de ella. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Tengo esta solución. Los pobladores han decidido que pueden irse a otro lugar. La empresa puede comprar un terreno y ellos se pueden instalar ahí. Y ellos se comprometen a pagarle a la empresa luego por el terreno, pero poco a poco. Y ahí luego tal vez se pueda ayudar a la construcción y tal. El gerente general lo que dijo es no, eso descartado. La empresa no va a poner un solo sol más en ellos, más allá de apoyo social, más allá de cosas de este tipo. Entonces, yo ahí dije, "Hmm, mientras uno busca soluciones, el otro hace todo por no encontrarlas, con tal de mantener su estatus de supuesta superioridad. ¿Quién es más líder? Para mí, en ese momento, era mi jefe por esa característica. Ir y buscar una solución, ir y escuchar a las personas, ir y hablarles en su lenguaje, entender sus necesidades y buscar una solución justa para ambas partes. ¿Qué significa ceder? Pero en ese ceder estás buscando el bien común también. Esa me parecía una buena alternativa. A mí me parecía una buena alternativa. Pero no se llegó en ese momento a un acuerdo con la gente, precisamente por la cerrazón del gerente general y de este gerente que veía temas comunitarios. ¿Por qué? Y este es otro atributo del líder. Porque lo bueno es enemigo de lo perfecto. Lo bueno es enemigo de lo perfecto. Y esto vale también para la vida, ¿no? Nosotros nos empeñamos a buscar la perfección, pero no nos concentramos en buscar una solución conveniente, buena para, para todos, para nosotros mismos y para los demás. No se puede en muchas ocasiones alcanzar la perfección, pero podemos alcanzar algo conveniente, bueno, saludable, duradero.
Y muy poca gente lo hace, ¿no? Muy poca gente se concentra en aquello que realmente nos conviene o que realmente va a ser bueno para nosotros. Entonces, hemos dicho que el líder tiene que tener ese tipo de características, yo creo, en general. Ahora, también hay un líder o hay un tipo de liderazgo que aparece en situaciones de crisis. Cuando hay una crisis debería de aparecer el líder o un líder que, que compre los problemas. Ese es un líder situacional. Puede haber, creo, un líder que sea alguien permanente, pero probablemente en un momento determinado esta persona no cubra con la expectativa y requiera un liderazgo o nazca espontáneamente un liderazgo para ese momento, ni más ni menos, ¿no? Entonces es el liderazgo situacional. Y esa persona también tiene que entender que su liderazgo es de ese momento. Porque cuando te afanas por el poder, luego dices, bueno, fui exitoso en esto, puedo ser exitoso en otras cosas más. Y probablemente no funcione. Eso nos lleva a otro tema. El conocer cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, o saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué cosas podemos lograr, qué cosas no podemos lograr. De repente tú no estás preparado para ese puesto, para esa posición. No porque seas malo, simplemente no es el grupo humano. No es el grupo humano ni es el momento. Cuando tú aceptas, claro, porque todos decimos, bueno, yo acepto el reto. Está bien, suena bonito aquello de aceptar el reto. Yo acepto el reto y voy a tratar de... Pero también tienes que darte cuenta de que a veces puedes aceptar un reto, pero no estás preparado para ese reto. Y al aceptarlo, vas a perjudicar a las personas que están alrededor tuyo. Vas a perjudicar a tu equipo de trabajo, vas a perjudicar a tu equipo de fútbol si eres un entrenador. Yo creo, por ejemplo, que el trabajo de Reynoso como entrenador de fútbol es pésimo. Es una desgracia. Es una desgracia. Que sí, que había que trabajar o que hay que dejarlo trabajar, que es un proceso y tal. A mí me parece ese un pretexto. Porque a diferencia, porque uno, los dirigentes tuvieron que saber que hay un perfil de liderazgo que funciona en el equipo. Y ese perfil lo tenía Gareca. Pudieron haber buscado ese perfil en cualquier otro entrenador si no querían que esté él. En cualquier otro entrenador. Paternalista, eh, que sabe escuchar, que cuida a los miembros del equipo y que trata de llevarlos a producir el mayor resultado en aprovechar al máximo su potencial cuando realmente están debajo de un nivel promedio. Porque había muchos jugadores en la selección del Perú que jugaban en el campeonato local y jugaban medio mal. Y cuando llegaban a la selección era un salto psicológico y su nivel de juego era distinto, superior, superlativo. Bien, eso es lo que hace un líder. Un líder te coge cuando estás en nivel 1 y te lleva a nivel 10 o a nivel 50 o a nivel 100. Eso es lo que hace el líder. Pero cuando tú eres un egocéntrico, qué sé yo, pues un ególatra, dices, mira, ¿sabes qué? Todo lo que ha hecho el otro no sirve.
vamos a jugar de esta manera, vamos a organizarnos de esta manera. Todo lo demás no sirve para nada. El mundo se crea a partir de mí. Yo soy el Estado. Entonces con eso se pierde todo, no ganas nada, empiezas nuevamente desde cero, se genera la confusión dentro del equipo humano y solamente proponerte a la otra persona, al estilo de la otra persona, cambias absolutamente todo. Se rompe la familia. Esto es como que los hijos ven que el padre se va y entra el padrastro. Y eso es lo que ha pasado en la selección del Perú. Ha entrado el padrastro. Un padrastro que además tiene mala relación con la prensa, que además no sabe manejar la comunicación. Y si no sabe manejar la comunicación hacia afuera, menos la sabrá manejar hacia adentro. Yo creo de que ese es un poco el tema. Me ha aprovechado el tema de la selección de fútbol para hablar sobre el liderazgo, porque es muy importante poder cultivar liderazgo. Y también es muy importante tener gente que aprenda, uno, a seguir al líder, ¿no? Ser disciplinado, acatar, no ser anárquicos, porque uno de los grandes problemas que tenemos en nuestras sociedades es que somos excesivamente anárquicos. Tendemos a eso, a hacer lo que a nosotros nos da la gana. Por un lado. Y por otro lado, la gente también tiene que aprender a desarrollar sus cualidades de liderazgo. Y eso significa creérselas, creerse, creer que puedes alcanzar lo que, creer en tus potencialidades, ¿no? En tus fortalezas, tus debilidades. Pero para poder confiar en eso, necesitas, primero que nada, conocerlas. Es decir, tienes que hacer un análisis de fortalezas, debilidades propias, para poder aprovechar qué, oportunidades y amenazas. Eso es. De eso se trata. Entonces, bueno, quería aprovechar esta coyuntura futbolística para hablar precisamente de eso, de liderazgo, porque tenemos que aprender a potencializar o potenciar nuestras habilidades y también tenemos que mirar a nuestros equipos si es que trabajamos con gente de una manera productiva, conociendo cuál es el carácter del grupo y conociendo cuál es el carácter propio de cada individuo, que es un mundo. Cada persona es un mundo, cada persona es una manera de apreciar y de degustar las, los estímulos de la naturaleza y del entorno de manera distinta. Entonces, eso es lo que hay que empezar a desarrollar, ¿no? Y bueno, vamos a ver, en pocos minutos empieza este partido y vamos a ver en qué queda. Yo lo que creo, no sé, no me voy a adelantar, pero no creo de que deba continuar Reynoso en ese equipo, porque lo hace mal. No es un buen líder. Y tampoco es el estilo ni el tipo de juego que necesita el Perú. Y esto se puede extrapolar a cualquier grupo humano, ¿no? A cualquier grupo humano. Muy bien, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente video, en el siguiente podcast, para hablar de todo un poco. Así bien, chicos, nos vemos en el siguiente video.